Saludos, hoy vamos a continuar con las tablas de contingencia aplicada al marketing. En la clase pasada ya habíamos desarrollado los cruces de variables y realizado el contraste de hipótesis de significancia al 10%. Identificamos que el cruce entre sexo y marca genera dependencia, al igual que la edad y la frecuencia de consumo. Entonces, en este video vamos a continuar nuestro análisis en base a cualquiera de estos dos análisis. Entonces, hoy día vamos a terminar esta unidad, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es el contraste de dependencia o de independencia mediante la razón de verosimilitud, que es un test para medir la independencia o la dependencia de las variables. Es muy similar al chi cuadrado. Entonces, los comandos que vamos a utilizar son estos. Tienen que instalarse esta paquetería bcd. Van a usar este comando assocstats y dentro del paréntesis van a colocar el cruce de las variables, cualquiera de los que hemos realizado en la clase anterior. Sexo y marca, y vamos a hacer lo mismo con la edad y frecuencia. Entonces esto lo vamos a recortar, vamos a aprender en nuestras hojas de respuesta. Esto se tendría que hacer con todos los cruces que uno está contrastando. Por cuestiones de tiempo nosotros hacemos solamente de este de acá. Vamos a interpretar el cruce entre frecuencia y marca. Lo que vamos a hacer es analizar el p-value, en este caso de likelihood ratio. Esto de acá traducido sería razón de verosimilitud. Y el de abajo es el test de chi cuadrado de Pearson, que lo tenemos más aquí arribita, ¿no? Pearson chi cuadrado. Entonces es lo mismo, solo que con otro comando. Entonces, haciendo esa comparación de p-value con alfa, p-value de likelihood ratio, razón de verosimilitud, de 0,0658. Y recordemos que alfa está al 10%, por lo que alfa es mayor a p-value. Cuando pasa eso, decimos que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, al 90% de confianza, el cruce que estamos realizando en este momento corresponde a edad, frecuencia de consumo. Por lo tanto, la edad y la frecuencia de consumo de galletas están asociados. O en otras palabras, son dependientes. El estratega de marketing, la persona que diseña las estrategias, tiene que tomar esta información como respaldo, como habíamos mencionado en clases anteriores, y diseñar estrategias enfocadas a maximizar estos resultados que tenemos acá, o en caso contrario minimizarlos. Entonces, sacarles provecho a los resultados que estamos contrastando. Bien, voy a volver a colocar este resultado anterior en esta parte que ustedes ven de medidas de asociación. Esto solamente se realiza o se analiza cuando las variables tienen dependencia. Si las variables son independientes, si no tienen relación, no vamos a realizar las medidas de asociación. Y en este caso tenemos dos, el coeficiente de contingencia y el V de Kramer. Ambos están en un intervalo de 0 a 1. Si están cercanos al 0, quiere decir que hay independencia entre las variables. Si están cercanos o próximos al valor 1, quiere decir que la fuente de asociación o la dependencia o influencia que hay entre ambas variables es muy fuerte. Es decir, hay mucha incidencia entre ambas. Y valores cercanos a 0,50
quiere decir que la relación entre ambas variables es moderada. Entonces aquí vemos que el coeficiente de contingencia es 0,64 redondeándolo, que esto nos dice que la dependencia entre la frecuencia de consumo, la frecuencia de compra y la edad es moderada. En otras palabras, la edad sí influye en la frecuencia de compra en una situación de término moderada, no tiene tanto impacto, así podríamos interpretarlo, pero tampoco es bajo el impacto, no es ni alto ni bajo, está en un término medio. Y según el B de Kramer es 0,48, que sería la misma interpretación, ambas es moderada, pero ya estamos diciendo que hay relación entre ambos, entonces el impacto es medio. El estratega de marketing tiene que aprovechar esta situación. Esto se hace con cada una de las variables que presentan dependencia. En este video solamente estamos haciendo con esto por cuestiones de tiempo. El siguiente paso, que también se realiza cuando hay dependencia, solamente para aquellos cruces de variables donde se evidencia la dependencia, lo que sigue es determinar cuáles son las fuentes de asociación de aquella dependencia. Es decir, cuáles son las categorías, ya sea de cualquiera de las dos variables, que llevan a que se dé la dependencia entre las variables. Entonces esto lo vamos a hacer mediante el análisis de los residuos tipificados ajustados. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos aquí los comandos. Lo que van a hacer es utilizar el vector chi. Esto lo hicimos la clase pasada en los cruces de variables para hacer las pruebas de chi cuadrado. Aquí tenemos a chi 3, que era el cruce entre sexo y marca, y chi 4, que representa el cruce entre edad y frecuencia. Entonces, para este ejemplo vamos a trabajar con edad-frecuencia con el chi 4. Ustedes ya harían esto con los cruces que tengan dependencia. Voy a correr esto, llaman al vector, colocan el símbolo de pesos y anotan este comando stdres, corren todo y les genera la siguiente tabla, que vienen a ser los residuos tipificados ajustados. Lo que vamos a hacer ahora es comparar el residuo, cada uno de los residuos, que son estos valores que tenemos acá, con negativos o positivos, y esos valores, cada uno de ellos lo vamos a comparar con el valor z, y aquel residuo que sea mayor al valor z, vamos a decir que esa categoría es una fuente de asociación, es decir, que donde se presente ese valor es lo que lleva a que ambas variables presenten dependencia o presenten esa influencia. Para calcular z tenemos que dividir la confianza, que en nuestro ejemplo es 90%, lo dividimos entre 2 y lo buscamos en la tabla. Entonces 90 entre 2 es 0,45. Lo redondean a 4 decimales, por favor. Y lo buscamos en la tabla. Entonces esto nos va a generar un z, y tenemos la tabla, ya se la estoy pasando en el Classroom. Esta es la tabla de la distribución normal. Buscamos acá el valor 0,45. Y si no hay, vamos a tomar el valor más próximo. Observen que aquí tenemos dos valores muy próximos a 45. 44,95 y 45,05. Ambos están a la misma distancia del 0,45. A este le falta 5 y a este se pasó con 5. Lo que van a hacer es tomar los dos extremos. Tenemos dos posibilidades para trabajar acá. Observen que el 44,95 pertenece al 1,6 más 0,04, es decir, 1,64. Perdón. Estamos haciendo un casito especial aquí.
¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, cambiando si este resultado de acá, esta división entre 2, nos hubiera dado 0,4495? Directamente tomaban el 1,64. Eso hubiera valido el valor Z. Pero como Z está en una situación intermedia, tenemos que hacer un promedio entre ambos para hallarlo. En 0,4505 el Z va a ser 1,65. Esto lo vamos a dividir entre 2 para hallar un Z más específico. Dividiéndolo da 1,645. Por ejemplo, si su Z hubiera dado, me estoy inventando un valor cualquiera, 0,4771. Buscan eso en la tabla, 0,4771. Aquí está. El más cercano sería este. Entonces su Z sería 2, exactamente 2. Tomarían su extremo de aquí y el extremo de allá, 2. Ya no haría en este caso de acá. Esto solo se hace cuando tienen una situación similar a la que hemos enfrentado. Ya tenemos el valor Z. Lo que voy a hacer es copiar este resultado para poder hacer la comparación y la interpretación respectiva. Aquí el analista tiene que buscar uno a uno, buscar valores en valores absolutos, por si acaso, esto puede ser positivo o negativo. Valores que sean mayores al 1,645. Aquí tenemos 1. La primera fuente de asociación se da entre la edad y la frecuencia de consumo diaria. Entonces, aquellas personas entre 25 y 31 y una frecuencia de consumo diaria. Vamos a escribirlo completo. Ellos, ese pequeño grupo de personas, están provocando que haya relación entre la edad y la frecuencia de consumo. Buscamos una segunda fuente, tenemos acá el 1,97. Entonces nuestra segunda fuente de asociación igual viene a ser la edad en el rango 39-45 y la frecuencia de consumo, que también es diaria. Y esto vamos a repetirlo con todos los residuos. Si buscamos acá, aquí igual vamos a encontrar. También vamos a encontrar... No, este es el último. Entonces tenemos 3 fuentes de asociación en este caso. Bien, igual pertenece a aquellas personas que tienen edades entre 39 y 45 años. Y su frecuencia de consumo en este caso es 2 veces por semana. En esta parte el analista tiene que ser muy crítico, tiene que ver más allá, identificar oportunidades para el marketing. Por ejemplo, analizando estos resultados de acá, se puede hacer una sugerencia en cuanto a estrategias de marketing. Es solo una sugerencia. Recuerden que como analista damos la sugerencia y ya el estratega de marketing ya es quien diseña la estrategia en base a esta información. Observen que aquí habría que atacar, aprovechando que hay la asociación entre edad y consumo, personas entre 25 a 31 años
y 39 a 45 años. A ellos tendríamos que llegarle de alguna u otra manera, mediante redes sociales, publicidad en la tele, la radio, banners, etc. Había que buscar la forma de llegar a estos rangos de edad en específico. Una estrategia de marketing en Facebook que se programe considerando estos rangos de edades. Con el objetivo, fíjense que ellos consumen de forma diaria o 2 veces por semana. Su consumo, entre comillas, es alto. Entonces hay que atacarlos más, buscar una forma de llegar a ellos para estimular la demanda. Eso podría ser uno de los usos que se le da a estos resultados. Para ir finalizando, vamos a ver lo último, lo que es la asociación multivariable, y lo vamos a realizar mediante el contraste de Cochran-Mantel-Haenszel. Esto se hace considerando 3 variables. En los anteriores ejercicios trabajábamos con 2 variables. De hecho, en estadística 1 o en estadística 2 o investigación de mercados 1 ha realizado cruces de variables solamente con 2. Aquí ya lo haríamos mediante 3. La tercera variable tiene que ser una variable de confusión. Cuando decimos confusión quiere decir que sea una variable clasificadora o de segmentación. Generalmente aquí van las variables demográficas, por ejemplo el sexo, la edad, los ingresos, la clase social, la ocupación, etcétera. Incluso hasta variables geográficas se podría considerar acá. Entonces el analista tiene que tomar una variable de confusión y generar el cruce de variables, siempre y cuando este cruce tenga lógica, tenga coherencia y pueda ser utilizado para fines ulteriores, por ejemplo para el diseño de estrategias de marketing. Los comandos son muy básicos. Vamos a tomar estas 3 variables para este ejemplo: la marca, la frecuencia de consumo y nuestra variable de confusión va a ser el sexo. Voy a crear un vector, ustedes pueden darle el nombre que gusten, pero yo voy a tomar las 3 variables que estoy analizando: marca, frecuencia y sexo. Lo corremos. Para visualizar el cruce, ustedes van a marcar el vector y lo van a correr. Les va a generar 2 tablas, porque el sexo tiene 2 categorías. Por un lado la categoría masculino y la categoría femenino. Si ustedes toman una variable de clasificación, por ejemplo la clase social, y tiene 3 niveles, bajo, medio y alto, entonces le van a aparecer 3 tablas. Si su variable de confusión tiene 4 categorías, entonces les va a aparecer una tabla para cada categoría que tenga la variable de confusión. Aquí tenemos 2 cruces, una para los varones y otra para la población femenina. Y ya se pueden analizar específicamente los resultados y ver si hay diferencias o semejanzas entre ambos comportamientos. Y esto puede ser utilizado para el diseño de estrategias de marketing bajo un enfoque del sexo. Entonces así visualmente no podemos encontrar un patrón. Para eso vamos a aplicar el comando que nos permita ver si hay o no hay dependencia entre dichas variables, considerando una variable de confusión que en este caso es el sexo. Antes habíamos visto que la edad y la frecuencia sí tienen dependencia. Entonces vamos a ver esta vez si se sigue dando la dependencia en la frecuencia o no. Es decir, como la frecuencia yo veo que tiene una posible dependencia con otras variables, la voy a utilizar en este caso. Ustedes aquí toman las variables que consideren necesarias, lógicas y coherentes. El comando para medir la dependencia es este: mantelheim.test.
abren paréntesis y colocan el vector que guarda su cruce de las tres variables, marca sexo en este caso. Lo corremos y nos genera el resultado. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente comparar el p-value con el nivel de significancia. A ver, vamos a corregir esto. Ya. El nivel de significancia de nuestro ejemplo es del 10%. Entonces comparamos. P-value nos dio 0,1778 y alfa es 0,1, entonces el p-value es mayor en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces las variables son independientes. No tienen influencia o relación, considerando la frecuencia de consumo, la marca y la variable clasificadora sexo. En esta parte el analista tendría que buscar distintas combinaciones hasta hallar alguna que sí genere dicha dependencia y utilizar esta información para el diseño o el respaldo en estrategias de marketing que se estén diseñando. Con esto estamos terminando la unidad número 5, es bien corta, muy precisa, muy útil y eso sería. Hasta una próxima ocasión.